Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Me dice el arcángel Rafael: vivir saludablemente, come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo que es lo más sano posible. ¿No será Libra que a lo mejor estás en una etapa de nerviosismo? Puede ser que a lo mejor, yo que sé, estás recordando una historia, una relación, una persona, o de repente los problemas que tú puedas tener tanto en lo que es en la parte económica o en tu vida en general, como que te está pasando factura, cariño. Siento de que muchos de vosotros están como un poco nervioso. Puede ser que inclusive estás un poco a la defensiva. No sé por qué siento, Libra, que a lo mejor tienes la necesidad de repente de arreglar una situación con un familiar, con una amistad, o puede ser también con una persona con la cual tú tienes un sentimiento, ¿vale? Hay algo que te está atormentando. Quizá de repente me dice Richard: para poder continuar con mi vida, necesito poner en orden muchas cosas o necesito aclarar una situación, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Vamos a ver, Libra, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Listo, empezamos. Vamos a ver qué está pasando, lo que es en tu pasado o qué es lo que tú estás viviendo en el transcurso de este tiempo. ¿Ves? Tenemos la carta del 8 de espadas, cariño, y ya me está diciendo, hay algo que te atormenta, hay algo que a lo mejor de repente quieres solucionar. Puede ser que a lo mejor un grupo de vosotros como que te sientes un poco mal ante una situación. ¿No será que a lo mejor de repente tienes una relación oculta? ¿O no será que a lo mejor de repente has hecho algo la cual tú crees que no es correcto? Porque yo veo que tú te miras en el espejo, yo veo que a lo mejor de repente como que te avergüenzas un poco de tus actos. Ya sea que a lo mejor, como te vuelvo a decir, o has hecho algo que tú crees que no es correcto, o estás lo que es en una relación oculta, o sientes algo por alguien y de repente te cuesta aceptar o simplemente te cuesta creer de que entre vosotros dos existe esa conexión o esa química. Pero algo te atormenta, cariño. Con la carta del 8 de espadas también me dice, ten mucho cuidado con grupos de personas que a lo mejor te muestran lo que es una careta, que a lo mejor te muestran una forma de ser que no es. Puede ser que se acerquen personas a tu vida que lo único que quieren es captar información de lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Para qué? Para tomarlo lo que es en tu contra. A lo mejor me dice Richard, esto ya me he enterado o esto ya me está pasando. Tenemos aquí la carta del 4 de copas. Siento, cariño, que hay un grupo de ustedes que me dice Richard, el dolor más grande que yo tengo o la preocupación que yo tengo es que esta persona que a lo mejor ya no había un contacto con él o con ella, o yo creía que esta situación estaba zanjada, otra vez vuelve, otra vez se comunica conmigo y como que me entra un poco el recuerdo, como que me entra de repente esa hormiguita, esa chispa que dices, Richard, ¿será que con esta persona puedo ser feliz? ¿Será que con esta persona hay una conexión? ¿Por qué después de tanto tiempo hemos vuelto a retomar otra vez el contacto, la comunicación, o vosotros han coincidido? Por eso que te preocupa esto, cariño, porque ha habido un acercamiento, pero te da como un poco de pena, te da un poco de tristeza de repente avanzar más, tener de repente una conversación o un acercamiento. Vamos a ver, te preocupa, más que te preocupa como que creo que inclusive entras en un punto de depresión, de ansiedad. Por eso me dicen, tienes que estar sereno, serena, vivir saludablemente. Y esto es de repente porque tu pasado te persigue, en pocas palabras, ¿vale, Libra? Tu pasado te persigue, tu pasado no desconecta contigo. Vamos a ver en tu presente, la carta del 2 de bastos. Yo veo que tú actualmente, Libra, estás recordando a esta persona. Tú actualmente, de repente, si no es esta persona con la cual tú has coincidido, con la cual de repente ha vuelto otra vez la comunicación o el contacto, hay alguien que tú no puedes sacar de tu mente. Hay alguien que a lo mejor de repente está lo que es en la distancia. Quieres una oportunidad también, pero lo que hace falta aquí, yo siento es que tú te muevas un poco más, que tú de repente te atrevas a dar un salto, un contacto, una conversación.
Puede ser que esta persona también está buscando de que tú tengas un acercamiento, cariño. Porque la carta del 6 de bastos me dicen, tú solamente te mantienes lo que es al margen, tú de repente sabes que hay una tensión entre vosotros dos, sabes que a lo mejor de repente hay una atracción entre vosotros dos, pero te da miedo dar ese gran salto. Puede ser que esta persona tú lo quieres o lo deseas también, pero te da miedo dar ese gran salto. ¿Por qué te digo que esta persona de repente tú lo deseas? Porque tenemos aquí la carta del rey de bastos, cariño. Para muchos de ustedes, de repente la historia con él o con ella no ha sido lo que es una relación formal. Muchos de vosotros de repente ha sido una conexión esporádica, un choque y fuga que decimos. Esta persona se mantenía al margen o rompieron lo que es el contacto, pero ha vuelto otra vez. O tú has sabido algo de él o de ella, ¿vale? Porque tenemos aquí el deseo que despierta. La carta del 5 de bastos. Estás luchando con ese sentimiento, estás luchando con ese deseo. Es como si me dice Richard, mi gran temor es caer en la tentación, porque a ti te gusta este hombre o esta mujer, Libra, a ti te gusta, ¿vale? Pero tienes miedo de repente tomar una decisión, tienes miedo de repente aceptar esa propuesta. Veo muchos temores, pero creo que las limitaciones te lo pones tú. Sí. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor te da un poco de tristeza, te da un poco de dolor también el apartarte de una persona. Si a lo mejor de repente tú tienes que hacer un cambio en tu vida, si a lo mejor de repente tienes que hacer un viaje, te da como un poco de tristeza dejar a ellos o a ellas. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex o puede ser también lo que es un familiar, ¿vale? Pero yo veo aquí, o un grupo de ustedes hace falta que tome esa decisión, hace falta que aclare los sentimientos, o hay un grupo de ustedes que te da tristeza dejar de repente a un amigo, a un familiar, a una pareja. Sale aquí la carta del 5 de bastos, cariño, me están diciendo que estos conflictos tú lo vienes llevando ya desde hace una temporada o simplemente todavía no se van a solucionar. Es muy importante que tú deas esos pasos, Libra. Es muy importante que tú te decidas ya lo que realmente quieres. Si nos relacionamos lo que es en la parte laboral, con estas cartas, con el tarot vidente de luz, a lo mejor de repente te has sentido un poco expuesto o expuesta en tu trabajo. Puede ser que a lo mejor han hecho un comentario que no venía al caso o simplemente te han mal informado también. A lo mejor en este momento me dice Richard, me siento como que estas personas yo le doy la mano y luego me lo muerden. Como que a lo mejor de repente grupos de compañeros de trabajo o tu jefe o tu jefa como que no reconoce, Libra, todo el esfuerzo, todo lo que tú haces o no te sientes conforme en el trabajo donde estás o el negocio o el proyecto donde estás actualmente. Yo lo que te puedo decir es que todo está en tus manos, porque en estos momentos también tú estás como en tu centro de confort, como que te cuesta dar un paso, como que te cuesta avanzar, ¿vale? Vamos a ver signos. ¿Por qué te digo que estás en tu centro de confort? Porque si hay una situación que no te gusta, tendrías que buscar solución y dejar de comerte tanto la cabeza, porque te está afectando lo que es el sistema nervioso, ¿vale? Vamos a ver signos. Me sale un Cáncer, me sale lo que es un Tauro, me sale otro Libra, Virgo, y me sale lo que es un Leo. Te lo voy a enseñar las cartas. Muy bien. Yo creo que a lo mejor Libra me dice Richard, lo que pasa es que yo amo a esa persona, sea hombre o mujer, pero puede ser que existan etiquetas de la vida, puede ser que a lo mejor hay una diferencia de edad, diferencia de cultura, o pueden ser también del mismo sexo también en otro caso. Entonces, por eso que te da miedo de repente dar ese gran salto, o tú ya tienes tus planes hechos, o tú de repente tienes un proyecto de viaje también, porque nos están hablando de esto, y lamentablemente, lo decimos así, lamentablemente, tú tienes que renunciar a ellos porque tú ya tienes un plan de vida futuro, ¿vale? Pero cariño, si tú amas a esta persona, ¿por qué te pones tantos bloqueos? Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. La letra H, la letra D, la letra W o M y la letra F. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir lo que es el tarot arcano? Voy a matizar la lectura, ¿vale? Vamos a ver. Listo. Mira, a mí lo que me dice aquí
tienes que empezar a hacer un balance en la situación del pasado, con esta persona que a lo mejor te ha hecho una propuesta, con esta persona con la cual de repente, o dentro de tu entorno de trabajo que tienes un mal día, vamos a ponerlo así, ¿vale? Tienes que hacer un balance, me dice. Tienes que empezar a equilibrar todo ya, o tomar lo que es una decisión también. Yo creo que para muchos de vosotros está relacionado mucho lo que es en la distancia y también lo que es en los sentimientos. En este momento estás haciendo un balance si esta persona vale la pena, si a lo mejor de repente tendrías que continuar con este juego, si a lo mejor de repente tendrías que también expresar lo que tú sientes por ellos, ¿vale? Estás haciendo un balance. La carta del paje de espadas. A mí lo que me está diciendo, nunca es tarde para volver a empezar otra vez, o nunca es tarde para que vosotros se vean lo que es una oportunidad. Ha llegado el momento de que te levantes porque tienes toda la de ganar y tomes esa decisión y avances ya, tanto lo que es en tu vida personal, lo que es en los sentimientos o también lo que es en el trabajo. La carta del juicio me está diciendo, las cosas buenas llegan a tu vida cuando tú aceptes tu cambio, tu renovación. Muchos de vosotros, si en estos momentos de repente tienes conflictos internos, tendrías que empezar a renacer, tendrías que empezar otra vez desde cero. Con esto que te quiero decir desde cero, si a lo mejor de repente el contacto, la comunicación que ha vuelto de esta persona, ha habido de repente momentos negativos en la cual te lleva a desconfiar si es verdadero o no, nos dicen que tendrías que darte una oportunidad desde cero, borrón y cuenta nueva. Todos los problemas que tú has tenido con él o con ella, déjalo en el pasado, nos dicen. Y esta oportunidad que ha llegado de acercamiento o de comunicación o de contacto es una oportunidad para que vosotros se vean prácticamente. Es que sabes que siento, Libra, de que vosotros están hechos para estar juntos, es por destino. Es como si ustedes fueran de repente almas gemelas o llamas gemelas y por más que tú trates de huir de este sentimiento, de huir de esta relación, de este contacto, tarde o temprano otra vez vuelven a coincidir. Entonces, es como si las energías te llaman, te empujan para estar con él o con ella, ¿vale? La carta del juicio me dice, tendrías que empezar otra vez desde cero y quizá de repente esto implica de que tengas que dejar lo que tienes actualmente que no te hace feliz para poder apostar por el verdadero amor, ¿vale? O simplemente en el trabajo, si no estás conforme, tendrías que empezar otra vez. La carta del colgado me está diciendo, y te representa también lo que es con tu signo, ¿vale? Con el signo Libra. Ha llegado el momento ya que asumas tu poder, ha llegado el momento de que empieces a avanzar, ha llegado el momento de que simplemente expreses todo lo que sientes o lo que piensas en estos momentos, Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Lo estoy haciendo cortito. La otra semana voy a ver si lo extiendo más. Me estoy recuperando poco a poco, ¿vale? Te pido por favor que mires lo que es la lectura completa y si puedes también lo que es el comercial completo. Bendiciones. Hasta la vista, Libra.